Hermanos, buenas noches. Un gusto saludarlos por este medio una vez más. Estamos en el inicio de un nuevo tiempo de estudio bíblico con el tema Jesucristo, claves de su ministerio. Esperamos que este curso, este estudio pueda ser de bendición para usted y pueda animarle para que pueda investigar y por sí mismo autoeducarse y poder entender más acerca de la palabra de Dios. Es un ministerio de la Iglesia Bautista Santísima Fe. Estamos ubicados en el sur de Quito y nuestro anhelo es dar un aporte más para que el pueblo de Dios pueda entender su palabra. Ánimo, mis hermanos, que todo este conocimiento que vayamos entendiendo, comprendiendo, nos sirva como una base, una plataforma para poder tener fortaleza para servir al Señor. Bienvenidos, mis hermanos. Entonces, empezamos con este tiempo de 4 clases que Dios mediante vamos a tener, sí, para el estudio de este tema. Jesucristo, claves de su ministerio. Bueno, partimos, mis hermanos, de un verso clave. Y el verso clave que les animo para que memoricemos se encuentra en Marcos 10:45. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, Marcos 10:45. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? ¿Alguien puede leerlo otra vez, por favor? Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, entonces este texto es un texto que resume lo que vamos a ir viendo en este tiempo. Entonces, el propósito principal del ministerio de Jesús, de acuerdo a este verso, era que vino para servir y vino también para dar su vida en rescate por muchos. Muy importante entonces que destaquemos estos 2 puntos: para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que les animo para que podamos memorizar y podamos aprendernos más versos bíblicos que nos ayuden a exponer su palabra cuando el Señor nos permita. También tengo en PowerPoint, miren ahí, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya tengamos presente que de todo lo que hizo el Señor Jesús partía de este principio que él está exponiendo, ¿sí? De todo lo que recorrió, los milagros, las enseñanzas, todo su trabajo con los 12 apóstoles, sus prédicas con las multitudes, los enfrentamientos que tuvo con los líderes religiosos de su época, ya. Todo eso, todo el ministerio del Señor Jesús tuvo el enfoque de servicio y de rescate de la esclavitud del pecado de la humanidad. Entonces, si este fue el enfoque del Señor Jesús, obviamente el nuestro no tiene que diferenciarse mucho de este sentir, de esta visión, de esta perspectiva, como quiera llamarlo, de este enfoque de vida que tenía nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Muy importante, entonces, por favor, memoricemos este texto de la palabra. La persona o el creyente, el cristiano que piensa que ya lo conoce todo, pues empieza a tener una caída en picada, porque nadie puede entender en absoluto el total del mensaje de la palabra de Dios. Siempre Dios va
ayudándonos a entender un ingrediente más, un punto más, un aporte más de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Como este tema tiene una relación directa con los evangelios, vamos a ir analizando el tema de los evangelios en este momento, ¿ya? ¿Cuál es cuál es el significado de la palabra evangelio? Bueno, específicamente esta palabra evangelio en el español viene de la palabra griega evangelium, evangelium, ¿sí? Y que significa, pues, concretamente, buena noticia, una buena noticia, ¿sí? La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelium y que significa una buena noticia. Bueno, en el contexto del uso normal y corriente de la época de Jesús, la palabra se usaba para dar un aviso de la ganancia de una batalla. Venía un portavoz, venía un secretario y avisaba al rey, al emperador de turno, de que se había ganado tal o cual batalla. Eso se consideraba como el evangelio, una buena noticia. Entonces, aplicado al contexto bíblico, la buena noticia de la que está hablando el Nuevo Testamento se refiere a la buena noticia de Dios para la humanidad. El significado de la palabra evangelio, ¿sí? La buena noticia de parte de Dios para la humanidad. Entonces ahí, cuando entendemos esto, vamos a ir viendo que esta buena noticia tiene diferentes matices que se van complementando a lo largo del Nuevo Testamento. Un solo texto en la palabra no puede contener o no puede decir el todo de lo que significa el Evangelio de Dios para la humanidad. Por eso es que cuando queremos entender en qué consiste este Evangelio de Dios para la humanidad, cuáles son sus bendiciones, cuáles son las responsabilidades que tenemos para con estas bendiciones, tenemos que ir meditando a lo largo de la escritura. Bueno, aquí yo tengo unos textos específicos, obviamente no es que solamente estos hablan de la naturaleza del Evangelio, pero por ejemplo miremos en Marcos 1:1. Entonces, hermana Yolanda, por favor, que lo lea. Marcos 1:1. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok, entonces aquí tenemos, miren, en este verso cortito, el uso de la palabra Evangelium. El principio podría ser de la buena noticia, ¿sí? De la buena noticia. Por ejemplo, la nueva traducción viviente, ahí tenemos en la pantalla, en la parte izquierda, fíjense en cómo traduce, miren, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Lo traduce, le da la traducción. Buena noticia, y acá le pone la palabra literal. Acá le pone el significado. Esta es la buena noticia o el principio del Evangelio. Sí, entonces la nueva traducción viviente, en vez de ponerle Evangelio, pone el significado total que es de Evangelium en su traducción. No pone Evangelio, sino pone buena noticia. Sí. En Mateo 4:23, veamos ahí Mateo 4:23. Otro hermano, por favor, que nos dé lectura. Amén, pastor. Ok, Jesús recorría todo Galilea enseñando en las sinagogas de ellos
predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, fijémonos aquí que, otra vez, tenemos el uso de la palabra evangelio, ¿ya? Y el texto nos dice que Jesús recorría enseñando, vamos a ponerle de otro color, predicando el evangelio del reino. Sí, entonces en este caso estoy subrayando los verbos de Mateo 4:23. Entonces, ¿qué predicaba el Señor Jesucristo? Predicaba el evangelio del reino o la buena noticia del reino. Junto a esa predicación, también él sanaba toda enfermedad. Miren, y toda dolencia del pueblo. Entonces, por un lado había la sanidad corporal o la obra social que podamos llamarlo hoy, pero esencialmente el Señor Jesucristo se centró en predicar el evangelio del reino, ¿sí? O la buena noticia del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El Hijo de Dios en persona ha venido a este mundo. ¿Ya? Lucas 8:1. Vamos a Lucas 8:1. Por favor, otra persona. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él. Bien. Entonces, miren, predicando y anunciando. ¿Qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Miren ahí. Entonces, está hablando acerca de la buena noticia del cielo para la humanidad. Sí, otra forma de decirlo. La buena noticia de parte de Dios ha llegado a la humanidad. Ujú. Romanos 1:16 y 17. Aquí, en cambio, ya después el Señor Jesús ya no está aquí en la tierra, y en el ministerio del apóstol Pablo y de la iglesia en general, sabían que tenían el deber y la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? En este caso, este texto es muy conocido, ¿no? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Miren ahí. No me avergüenzo del evangelio. Porque es dunamis o porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense en que aquí se da por sentado que este evangelio procede de Dios con un fin específico para con la humanidad. Esa palabra para está hablando de el propósito y de los resultados que se espera que llegue a tener en las personas que aceptan el evangelio. Entonces, para salvación a todo aquel que cree. En este caso, por ejemplo, ya se está especificando de manera concreta en quienes se hace efectivo el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, que es poder de Dios. Y aquí se nos especifica que es para salvación a todo aquel que cree. Miren, a todo aquel que cree. Entonces, no todos los que escucharon el evangelio de Jesucristo en el primer siglo aceptaron con todo su corazón. Eso ya lo sabemos. Con la generación, con la comunidad apostólica que dirigía la iglesia primitiva, de igual manera pasó lo mismo. No todos aceptaron el evangelio, no todos creyeron
que su salvación estaba en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, este poder de Dios transforma la vida de las personas. Aquí lo añaden, ¿no? Es el dunamis de Dios, es el poder de Dios. ¿Sí? Bueno, usted puede ir viendo muchos textos a lo largo del Nuevo Testamento, cómo cada texto va hablando un poquito más acerca de lo que consiste el Evangelio pleno o la plenitud del Evangelio o la buena noticia de Dios para con la humanidad. ¿Sí? Muy bien. A ver, mi hermana Lilian, ¿qué significa la palabra Evangelio? Las buenas noticias, dijo que era, que del Ya. reino de mismo Dios que viene hacia la humanidad. Ok, las buenas noticias. Muy bien. Bienvenido, hermano José, eh, hermana Susana. Sí están, ¿no? Bienvenidos. Pastor, buenas noches y hermanas, buenas noches. Mil disculpas por el atraso. ¿Y está la hermana Susi? No, no viene todavía, estaba en el repaso de coro. Yo ya Ah, vine a escaparme un ratito. ya, También listo. estaba el repaso de coro. Bien, avancemos. Amén. Fuentes y diferencias. Vamos a ver aquí las fuentes y diferencias. Bien, ¿de dónde obtenemos la información sobre la vida y obra de Jesús? Pues la obtenemos de los 4 evangelios. ¿Sí? Bien, aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Una diferencia sencilla entre lo que es el evangelio y lo que son los evangelios. ¿Sí? Lo que es el evangelio y lo que son los evangelios. Bien, cuando hablamos del evangelio, ¿a qué nos referimos? Al mensaje de salvación por medio de o a través de Jesucristo. El evangelio se refiere al mensaje, evangelion, la buena noticia del mensaje de Dios para la humanidad. En cambio, el término los evangelios hace referencia a los 4 libros que describen en qué consiste el evangelio. Y estos 4 libros, ¿cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Mateo, Marcos, Lucas, Marcos, Juan. Lucas y Juan. Exacto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 libros nos hablan acerca de la vida y obra del Señor Jesús. No es una bibliografía, no es una biografía completa como lo entendemos hoy acerca de un personaje, en este caso de Jesús. No vamos a encontrar en ese estilo la biografía de Jesús en los evangelios. El propósito central de los evangelios es decirnos para qué vino Jesús a este mundo y cuál es el propósito de la humanidad para con Jesucristo. Por eso es que la mayor parte del enfoque de los evangelios es en su obra ministerial y su obra de sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y ahí no encontramos más detalles de su adolescencia, de su mediana juventud, porque no era el interés primordial de los evangelios. ¿Sí? Bien, aquí tenemos en los 4 evangelios una riqueza de comprensión acerca del ministerio de Jesús o de quién fue Jesús. Fijémonos ahí en este pequeño cuadro. Tenemos aquí los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
¿sí? Bien, aquí tenemos la audiencia y en este lado tenemos el tema. Ok. En estos evangelios tomemos en cuenta que siendo los autores de los mismos que llevan sus mismos nombres, ellos tenían un enfoque específico para una audiencia específica a la cual llegar. En este caso, el enfoque de Mateo o la audiencia a la que estaba pensada el escrito de Mateo era a la audiencia judía y su temática era demostrar que el Hijo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, su enfoque primordial. En el caso de Marcos, y aquí tenemos en paréntesis, discípulo del apóstol Pedro, su enfoque estaba en los gentiles y el tema de énfasis viene a ser Jesús es el Salvador sufriente. En el caso de Lucas, que era discípulo del apóstol Pablo, el compañero de viajes, y también se le califica como el médico amado en Colosenses 4:14, ¿ya? Su audiencia estaba en la iglesia en general. Particularmente se nos dice en su prólogo, en su presentación, que está dirigido a Teófilo, o excelentísimo Teófilo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su tema o enfoque principal del Evangelio de Lucas? Jesús es un hecho histórico. Jesús vino para dar vida a la humanidad completa. Por eso es que cuando vemos también la genealogía que se presenta ahí acerca de Jesús, la genealogía se extiende hasta Adán, ¿sí? Entonces, lo que Lucas enfatiza, además de que Jesús es un hecho histórico, no es un Dios judío al estilo de los dioses griegos que solamente estaban en la fantasía de la mente, sino que él vino y pisó esta tierra en un contexto histórico, cuando gobernaba tal emperador, cuando tal Herodes estaba acá, en tal lugar geográfico. Además de enfatizar todo eso, enfatiza que la salvación es universal. Está disponible y está dispuesta para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Obviamente todos los evangelios enfatizan eso, pero cada uno tiene un distintivo particular. En el caso del Evangelio de Juan, dirigido a los gentiles, una audiencia gentil, el tema de énfasis es que Jesús es el Hijo de Dios. El tema de énfasis. Jesús es el Hijo de Dios. Y es un evangelio muy especial que tiene una marcada diferencia con los tres primeros, con Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Tiene una marcada diferencia de contenido y de la forma de exponer el evangelio. ¿Sí? La forma de exponer el evangelio. La riqueza de comprensión está en los cuatro testimonios, ¿sí? En los cuatro testimonios, la fuente principal de los cuatro evangelios, en los cuatro testimonios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tenemos, fíjense ahí, los libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Los libros del Nuevo Testamento. Y tenemos clasificados, ¿no? Los evangelios, un libro histórico, las epístolas y un libro profético. Esta es una óptica revisando las características, los géneros
la forma en que fueron escritos los libros. En el caso nuestro, estamos revisando lo que es los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios y desde un estudio ya más técnico, ¿sí? Se habla de que los 3 primeros tienen una escritura común, tienen un patrón común de redacción. Por eso es que cuando nosotros leemos un relato, por ejemplo en Mateo, y luego vamos a Lucas, es como que está repitiendo lo que dijo Mateo. Y de igual manera, Marcos es como que está repitiendo lo que ya dijo Lucas. Y a veces resulta que un relato, por ejemplo, acerca de Juan, pues usa solamente unos 2, 3 versículos, en cambio el relato de Lucas, de Mateo, utilizan muchos más versos. Entonces, el testimonio de estos 3 tienen una óptica común, sí, tienen un parecido, tienen sus particularidades, pero mayormente el contenido de ellos es similar, con sus diferencias, ¿no? Es similar. Y por esa razón reciben el nombre de sinópticos, o sea, desde una misma óptica. A diferencia del Evangelio de Juan, este Evangelio tiene una escritura marcadamente diferente a la de los sinópticos, ¿ya? Pero en sí, reuniendo el testimonio de los 4, podemos obtener un cuadro eh, amplio de la vida y obra del Señor Jesucristo. Entonces es como, por ejemplo, nosotros, los que estamos en vivo, estamos caminando y todos somos testigos de un accidente que acaba de pasar. ¿Sí? Vemos el accidente, estamos todos en vivo y en directo y, y cuando de pronto nos piden relatar a cada uno ese accidente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mantener similitudes en nuestro testimonio, pero cada uno con su bagaje de conocimiento, de pronto si miró más o menos detalles, cada uno va a describir de manera particular el mismo accidente. Todos los que estamos aquí vamos a tener patrones comunes del mismo relato, pero también particularidades. Eso es lo que podemos observar en el detalle del testimonio de los evangelios. ¿Sí? El resto de libros, ¿qué es lo que pasa con el resto de libros? Ahí tenemos Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas generales y el libro de Apocalipsis. Todos esos escritos, epístolas, libros, mantienen la esencia del mensaje de los evangelios, centrados en la persona del Señor Jesús. Ninguno de esos libros contradice lo que contienen los 4 evangelios. Más bien hacen una reflexión, hacen una teología de lo que significó la venida del Señor Jesucristo en su vida sacrificial y de lo que hoy la iglesia debe continuar haciendo. Finalmente, el libro de Apocalipsis ofrece una esperanza para una iglesia que constantemente está siendo perseguida, está siendo atacada. Con una perspectiva escatológica de los últimos tiempos, donde la esperanza en el Señor Jesucristo vale la pena. La fe no es vana. La fe nunca va a ser destruida por las amenazas del enemigo. Entonces, el libro de Apocalipsis provee esperanza al pueblo de Dios. Todos estos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento ofrecen esa óptica esencial de que en Jesucristo hay salvación
y de que una persona que ha venido a Cristo es una persona que va a ir caminando en el camino de la santidad, va a ir avanzando a la imagen de Jesucristo, en el contexto de la iglesia local, en el contexto de la iglesia universal. Entonces, el Evangelio de Jesucristo no solamente quedó sumido en el primer siglo, sino que su Evangelio sigue dando frutos hasta el día de hoy. O sea, se ha seguido predicando ese Evangelio de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando dice audiencia, nos estamos refiriendo a que cada autor tuvo una audiencia a la cual se dirigía, tal o cual evangelio. Entonces, en el caso de Mateo, se dirige a una audiencia judía. Y por eso es que el escrito de Mateo habla mucho de que Jesús es el rey de los judíos. Y por eso, fíjese que Mateo empieza con la genealogía de Jesús y dice, permítanme, vamos al texto. Mateo 1. Miren, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para un judío, el Mesías debía ser descendiente de David y descendiente de Abraham. ¿Qué es lo que hace este autor para dirigirse a los judíos? Pues obviamente, presentar las credenciales del linaje judío de este bebé que luego se hizo grande, hizo su obra, murió y resucitó. Lo presenta como hijo de David e hijo de Abraham. En cambio, el Evangelio de Juan jamás hace eso. Miren, él habla acerca del verbo que se hizo carne. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya me salí. En ese sentido, habla de que cada autor tuvo un enfoque, una audiencia a quien se dirigía. Mateo se dirigió a los judíos, Marcos se dirigió a los gentiles, Lucas se dirige a la iglesia. Ahora, ¿por qué dice iglesia? Bueno, porque tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos se tiene como autor al doctor Lucas. Entonces su Evangelio estaba dirigido a la nueva comunidad naciente llamada la Iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia en sí, ¿por quiénes estaba compuesta? Estaba compuesta por judíos y estaba compuesta por gentiles. Los 4 evangelios se centran en la persona del Señor Jesús, con todas las credenciales para ser el enviado de Dios, el Mesías, ¿sí? Para ser el ungido de Dios. Y entonces, en su venida, Él demostró todo eso. Y demostró de una manera maravillosa y milagrosa que Él era quien decía ser. El Evangelio entonces son las buenas noticias de Dios para la humanidad. Y este mensaje que se encuentra en los Evangelios, se encuentra también en todos los demás libros, o sea, en los 23 libros restantes. Entonces ahí podemos ver que todo el Nuevo Testamento habla de un solo mensaje. Veamos brevemente. El clásico Juan 3:16. Creo que ya lo sabemos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién tiene que ver el Evangelio?
del Hijo unigénito. ¿Sí? Y aquí está hablando acerca de cómo uno puede tener vida eterna. Cuando cree. ¿En quién? En la persona del Señor Jesús, en todo lo que dijo, en todo lo que es. ¿Sí? Juan 3:16. Ok. Por ejemplo, otro tenemos, Juan 20:30 al 31. Fijémonos ahí, Juan 20:30 al 31. Hermano Giovanni, que nos lea, por favor. Amén, pastor. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ok. Juan 20:30 y 31. Asimismo, miren otra vez acá. Estamos en el mismo libro, el Evangelio de Juan. Entonces, todas estas cosas, o sea, el escrito del libro, tiene que ver con que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Miren ahí, ya. Y tiene que ver con el acto de rechazar o de creer. Miren, creer para tener vida eterna, vida en su nombre, perdón de pecados. Entonces, los evangelios se centran en ese hecho primordial, ¿sí? En que es en esta persona, o sea, la persona de Jesús, en donde encontramos vida eterna cuando creemos en él. De ahí que, por ejemplo, en este evangelio mismo, ¿no? Que también hemos visto, Juan 1:12. Bueno, veamos aquí en el verso 11. Hubo un grupo de gente que no lo recibió. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero en el verso 12 marca un contraste con los que no creyeron. Y dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces se marca una diferencia entre los que creen y los que no creen. Obviamente, esto tiene una relación directa con el corazón de la persona. No es que yo me hago cristiano porque ahora me nació ser cristiano, o no es que yo ahora soy creyente porque heredé de mis padres. No, no, no. Siempre se pone el énfasis en que esto es un encuentro personal con Dios. Sí, es algo milagroso porque Dios opera en el corazón sucio y muerto del ser humano para darle una vida plena. Y miren las palabras del Señor Jesús mismo en el capítulo 10, verso 10, Juan 10:10. Miren ahí. Por favor, hermana Lilia, que lo lea. Dice la palabra de Dios, el ladrón no vino para robar. A ver, perdón, el ladrón no viene sino para robar, para matar, destruir y, y yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Exacto, mire. Entonces, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De igual manera, ahí podemos encontrar en el capítulo 6 de Juan, Jesús del pan de vida. Usted puede analizarlo ahí. En Juan capítulo 11 podemos encontrar que Él es la resurrección y la vida. Juan capítulo 15 podemos encontrar que Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Entonces, a lo largo de este evangelio y de todo lo que va relatando, el autor termina diciendo, Jesús hizo muchas otras cosas,
Pero lo que está escrito aquí tiene un propósito, lo que está subrayado de tomate, para que ustedes crean en la persona del Señor Jesús, que es el único medio de salvación. Aquí tenemos entonces un poco más de lo que significa el Evangelio. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Aquí en cambio ya tenemos la epístola de Pablo. Por favor, que nos lea la hermana Yolanda. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya. Entonces, miren, tenemos una ampliación más de lo que significa la buena noticia de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que está resumiendo el apóstol Pablo de lo que él recibió, pero también de lo que él se encontraba predicando. Entonces, lo que predicaba el apóstol Pablo y obviamente la comunidad apostólica y la iglesia primitiva no era más que predicar a la persona del Señor Jesús. Para los apóstoles era la persona de Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas. En Jesucristo se había cumplido todo lo que se había hablado de la venida de un Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, el cumplimiento no estaba en el apóstol Pablo, no estaba en Pedro, no estaba en Santiago, sino estaba en una única persona llamada Jesucristo. Sí, llamada Jesucristo. Otro texto tenemos en Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Sí. Bueno, miremos ahí. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Miren, la gracia salvadora. ¿De quién? De Dios. Entonces, se ha manifestado. Sí, se ha hecho realidad a la humanidad. Bien. ¿En qué consiste? Verso 12. Enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Miren lo que dice el 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo a sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras? Miren. Entonces, ¿con qué propósito vino el Señor Jesús a esta tierra? Y aquí tenemos la respuesta. Se dio a sí mismo para redimirnos, para salvarnos, para romper la esclavitud del pecado, para llegar a ser hijos de Dios. Ya, aquí son las palabras del apóstol Pablo a Tito, Tito 2, 11 al 14. Como podemos apreciar, todo esto tiene un propósito, ir hablando un poco más de lo que significa el Evangelio. Aquí yo tengo una cita, mis hermanos. Vamos a darlo lectura literalmente. Con esta cita lo que quiero aclarar es que cada autor, de lo que veíamos de los 4 autores,
tenía un propósito específico para el cual escribió su evangelio, su escrito. ¿Ya? Entonces, veamos este comentario. Por favor, que alguien nos lea, por favor. El propósito del autor. El propósito del autor es la meta específica que el autor busca lograr en la respuesta de su audiencia a su libro. Los autores bíblicos siempre escribieron con la meta de influenciar de una manera determinada la comprensión, los sentimientos, las convicciones, las actitudes y las acciones de sus audiencias. El propósito general del autor bíblico puede ser informar, convencer, motivar o impactar a su audiencia. Gracias, mi hermano. Bueno, comentemos, hermanos, ¿qué opinan de esto? Cada autor tenía una meta específica de cómo llegar a su audiencia, porque era para distintos tipos de audiencia. Cada libro tenía su propósito a un determinado grupo de personas. No era lo mismo Mateo que Juan, por ejemplo. Ya, hay una meta específica, sí. Así como hay una meta específica, también hay una audiencia específica, sí. Entonces, ¿cuál era su propósito? Influenciar de una manera determinada. Sí, entonces era un escrito para presentar, en este caso, a una persona, para influenciar, para convencer con argumentos, con hechos, en este caso de que Jesús era el Hijo de Dios y es el único medio de salvación. ¿Ya? Entonces, el propósito general de cada autor está aquí. Mire, informar, convencer, motivar o impactar a su audiencia. ¿Sí? El propósito del autor. Hoy, por ejemplo, nosotros hoy en 2023 o siglo XXI, nosotros ya tenemos la Biblia en un solo tomo, obviamente con sus subdivisiones. Pero en ese tiempo no se tenía así. El proceso de formación de la Biblia se fue dando en el tiempo, en el espacio. Entonces, en este tiempo, nosotros inclusive tenemos ordenado, ¿no? De una manera particular los libros de la Biblia. En el caso del Nuevo Testamento, empieza con el libro de Mateo y termina con el libro de Apocalipsis. Siendo que tenemos 4 evangelios, entonces, ese es el énfasis de lo que quiero que entendamos, hermanos. Cada autor tuvo un propósito específico, pero en un tema común de 4 autores. En un tema común de 4 autores. ¿Cuál era el tema común? La persona de Jesucristo. Entonces, mi sugerencia, si usted por haber razón en este tiempo o más adelante tiene que enseñar algo de los evangelios, no sé, cualquier tópico de los evangelios, usted tiene que tener en cuenta también, pongamos, si usted va a tomar un relato de Lucas, ¿no? Lucas 2, ¿ya? Usted tiene que ver si en los otros 3 evangelios también se repite el mismo relato, ¿ya? Para poder tener un entendimiento completo de lo que nos hablan los evangelios. Muy importante, mis hermanos, que tengamos una perspectiva correcta de lo que nos están hablando los 4 evangelios. Vamos a una diapositiva. Bien, ahí tenemos los evangelios, cronología y autores. Bueno, aquí, hermanos, vale destacar que no hay, si usted lee un comentario, un diccionario, de pronto van a diferir en las fechas, pero es algo común
es casi universal, lo que tenemos aquí en este pequeño cuadro. Tenemos el nacimiento de Jesucristo y en la década de los 50 del primer siglo se escribieron Mateo y Marcos. ¿Sí? En la década de los 50. En la década de los 60 se asume que fue escrito el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Y en la década de los 80 del primer siglo fue escrito el Evangelio de Juan. Entonces, como podemos apreciar ahí, la escritura de los evangelios se va dando, a lo menos el de Juan, casi 50 años después de lo que sucedieron los hechos históricos. ¿Sí? Esto es en el tiempo. Ok, van a diferir, otros van a decir, por ejemplo, que Juan escribió en el 85, pero vale la pena enfatizar que en los evangelios que hoy se tiene de los originales en griego, no se tiene que en cada evangelio dice, a ver, esto se escribió en tal lugar, en tal fecha, como uno leería en un libro hoy, que tiene la editorial, el lugar, el año, el autor, quién hizo la portada. No se tiene así en los evangelios. Por esa razón es que no se sabe a ciencia cierta cuál fue la fecha exacta y el lugar exacto de composición. No se sabe. ¿Sí? Y ahí podemos ver, miren, los 4 autores que se les atribuye los libros. Mateo, un autor, un libro. Marcos, un libro. Lucas, 2 libros. El Evangelio y Hechos. Y Juan, 5 libros, el Evangelio y las 3 cartas y el Apocalipsis. Y fijémonos ahí que cada autor tiene una ocupación expuesta. Mateo fue un publicano, Marcos misionero, Lucas fue médico, el médico amado, y Juan fue pescador. Y ahí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Mateo era apóstol, Marcos asociado, Lucas asociado y Juan también fue apóstol. Sí, entonces, siendo que Marcos y Lucas no eran apóstoles, sin embargo, tuvieron, en un término, tuvieron la veña apostólica, el respaldo apostólico para sus escritos. Los autores fueron usados de manera muy particular y de una manera soberana de parte de Dios para escribir la vida y obra del Señor Jesucristo. Ujú. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos en el próximo estudio. Jesucristo, claves de su ministerio. Amén. Oremos, mis hermanos, para terminar este tiempo. Permítanme orar. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de aprender más de tu palabra. Oramos que nos ayudes para cada día más crecer en el conocimiento de ti. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, que cada día nos ayuda para crecer en tus caminos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Nos vemos. Hasta luego, pastor. Que Dios le Dios le bendiga. bendiga, pastor.